Imagina estar atrapado en medio de las montañas, sin comida, sin refugio y con el frío acechando cada respiración. No hay escapatoria, solo sobrevivir o morir. Esta es la impactante historia real de quienes desafiaron lo imposible durante 72 días en las heladas cumbres de los Andes. Era el 13 de octubre de 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó del aeropuerto de Montevideo. A bordo viajaban 45 personas, un equipo de rugby, sus amigos y familiares, todos emocionados por lo que sería un fin de semana de diversión en Chile. El equipo, llamado Old Christians Club, había organizado el viaje para jugar un partido amistoso. El avión debía cruzar la cordillera de los Andes, una ruta que, en teoría, no suponía ningún riesgo si el clima lo permitía. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A medida que el avión se acercaba a las montañas, las condiciones climáticas comenzaron a empeorar. El viento golpeaba la aeronave y la visibilidad se reducía a casi cero. El piloto, experimentado, intentó ganar altitud, pero las corrientes de aire eran demasiado fuertes. De repente, el avión comenzó a descender rápidamente, impactando contra una de las montañas nevadas de los Andes. El fuselaje se partió en varios pedazos, y muchos pasajeros no sobrevivieron al impacto inicial. Aquellos que quedaron con vida se encontraron en una pesadilla que apenas estaba comenzando. Entre los gritos de dolor, el frío extremo y los cuerpos de sus compañeros, los supervivientes no sabían qué hacer. Se encontraban en medio de la nada, en una montaña a miles de metros de altura, rodeados de nieve y hielo, con temperaturas bajo cero y sin ningún tipo de refugio. Estaban en shock, pero rápidamente comprendieron la gravedad de su situación. Al hacer un recuento, descubrieron que de los 45 pasajeros originales, 29 habían sobrevivido al accidente. Sin embargo, su lucha apenas comenzaba. No tenían suficiente comida, solo algunas barras de chocolate y vino que habían traído para el viaje. El frío era insoportable y muchos de los heridos no podían moverse. Su única esperanza era que los equipos de rescate pudieran encontrarlos. Durante los primeros días, los supervivientes hicieron todo lo posible por mantenerse con vida. Intentaron construir un refugio utilizando los restos del avión y se organizaron para racionar la poca comida que tenían. Todos mantenían la esperanza de que los equipos de rescate llegaran pronto. Se habían informado en los medios de comunicación sobre el accidente, y los supervivientes creían firmemente que los helicópteros los encontrarían en cualquier momento. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Después de varios días, escucharon por la radio una noticia devastadora. La búsqueda había sido suspendida. Las autoridades habían concluido que no había posibilidad de supervivientes, y con las condiciones climáticas adversas, los esfuerzos de rescate se detuvieron. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los supervivientes, quienes comprendieron que estaban completamente solos. El frío, la falta de comida y el agotamiento comenzaron a hacer mella en los cuerpos y las mentes de los supervivientes. Algunos de los heridos sucumbieron a sus lesiones, y otros, debilitados por la inanición, comenzaron a perder la esperanza. Estaban en una situación extrema, a miles de metros sobre el nivel del mar, sin posibilidad de obtener ayuda y con los recursos agotándose rápidamente. Cada día se hacía más difícil soportar el hambre, el frío y la desesperación. El equipo intentó improvisar soluciones. Derretían la nieve para obtener agua y utilizaron lo poco que quedaba del avión como refugio. Pero pronto se dieron cuenta de que no sobrevivirían mucho más tiempo si no tomaban medidas drásticas. La comida se había terminado y el frío era insoportable. Fue entonces cuando tomaron una decisión impensable, pero necesaria para sobrevivir: recurrir al canibalismo. En situaciones extremas, el instinto de supervivencia lleva al ser humano a hacer lo impensable. Los supervivientes, ante la falta de opciones, decidieron utilizar los cuerpos de sus compañeros fallecidos como fuente de alimento. La decisión no fue fácil. Muchos lucharon con la culpa y el horror de lo que estaban a punto de hacer,
pero entendieron que esa era su única posibilidad de mantenerse con vida. Fue un momento desgarrador para todos, pero el hambre y el frío los habían empujado al límite. Sabían que no había otra opción si querían sobrevivir hasta que llegara la ayuda. Y así, con el corazón roto y el cuerpo destrozado, comenzaron a alimentarse de aquellos que habían perdido la vida en el accidente. La desesperación y el dolor de esos días quedaron grabados en la mente de los supervivientes para siempre. Después de semanas en la montaña, dos de los supervivientes, Nando Parrado y Roberto Canessa, decidieron que debían intentar lo imposible: caminar por las montañas hasta encontrar ayuda. Sabían que permanecer en el lugar del accidente significaba una muerte segura. Con una fuerza sobrehumana y apenas energía, emprendieron una caminata de 10 días a través de las heladas montañas de los Andes, sin mapas, sin experiencia, solo con la determinación de salvar a sus amigos. El trayecto fue extenuante y casi mortal, pero finalmente, en el 10º día, llegaron a un valle donde encontraron a un arriero chileno. Gracias a su ayuda, lograron enviar un mensaje a las autoridades, quienes rápidamente organizaron una operación de rescate. El 22 de diciembre de 1972, 72 días después del accidente, los equipos de rescate llegaron al lugar donde el avión se había estrellado. Increíblemente, 16 personas seguían con vida. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido a uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Los medios de comunicación lo llamaron el milagro de los Andes. Los supervivientes regresaron a casa como héroes, aunque su historia estaba marcada por el dolor y la pérdida. Pero su increíble resistencia y fuerza de voluntad demostraron que el espíritu humano es capaz de superar las situaciones más extremas. La historia del milagro de los Andes sigue siendo, hasta el día de hoy, un testimonio de lo que somos capaces de hacer para sobrevivir. Esta historia no es solo un relato de supervivencia física, sino una lección sobre la fuerza de la mente y el espíritu. Los 16 supervivientes no solo lucharon contra el frío y el hambre, sino también contra sus propios miedos y desesperaciones. Al final, lograron lo imposible, demostrando que la voluntad humana no tiene límites. Si te impactó esta historia, suscríbete y activa la campana para más relatos que te dejarán sin aliento.